Hermanos, quiero leerles unos datos perdón, de algo que está sucediendo justo en este último tiempo, principalmente en Estados Unidos, pero que sabemos que se va a extender como una onda expansiva después de una bomba. Google borró de su aplicación Google Calendar, su calendario de 2025, varios eventos conmemorativos que había impuesto el gobierno demócrata de Joe Biden. Febrero ya no es el mes de la historia afroamericana. Marzo ya no hace alusión al feminismo. En junio borraron toda referencia al orgullo gay. Y poco a poco varios de los grandes corporativos transnacionales se están doblegando ante las nuevas políticas de Donald Trump. Walmart anunció el cierre de varios de sus programas. Por ejemplo, puso fin a la exigencia a sus proveedores de diversidad entre sus trabajadores. Cerró su centro de igualdad racial. Amazon canceló todos los programas que impulsaban la representación de minorías entre sus empleados. McDonald's eliminó la obligatoriedad de representación de minorías en puestos directivos y quitó la obligatoriedad de diversidad de género a sus proveedores. Meta, que es la cabeza de, o la empresa de la que dependen Facebook, WhatsApp y otras empresas de Mark Zuckerberg, Meta eliminó ya su equipo de diversidad que primordialmente impulsaba todos los movimientos LGTBQ y más y todo eso. Todas estas intenciones que estuvieron proliferando después de la pandemia para acá, de establecer una supuesta unidad entre los hombres por medio de estas propuestas que sonaban para muchos muy bonitas. Incluso iglesias adoptaron mucha de esta ideología. Lo que fue claramente probado y comprobado fue que aunque eran hechas en aras de la unidad, lo que estaban provocando era una división maliciosa entre los hombres. De tal manera que se acentuó más el pleito entre aquellos que se consideraban de diferentes razas. Se trató de imponer perversión y todavía aquí en México se está intentando imponer todo tipo de perversión entre los niños, educando a los niños hacia la perversión sexual por medio de la supuesta unidad producida por la identidad de género. Mis hermanos, lo que vamos a ver en este pasaje de Génesis 11, yo he dividido mi sermón en dos partes. Número 1, veremos la intención de los hombres. Vamos a ver principalmente en los versículos 1 al 4, la intención de los hombres. Y la segunda parte del sermón, la voluntad soberana de Dios, principalmente versículos 5 al 9. De lo que yo quiero convencerlos el día de hoy es de que el Señor, mis hermanos, hará caer todos los reinos de este mundo y solo su reino prevalecerá. El Señor hará caer todos los reinos de este mundo y solamente su reino prevalecerá. Así que, si se pone de pie, por favor, vamos a leer Génesis 11, versículos 1 al 9. Abra su Biblia y vea conmigo lo que dice. Seguimos animándoles a que traiga su Biblia de papel. Nunca será lo mismo, nunca será la misma bendición, un aparato celular, que la Biblia que podemos tener en nuestras manos. Pero vea lo que dice. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto, en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió
para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así, el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Puede tomar su lugar. Lo que vemos al inicio de este pasaje, mis hermanos, y es la primera parte de este sermón, es la intención de los hombres. En los versículos 1 al 4 vemos la intención de los hombres, y para comprender mejor lo que está sucediendo aquí es necesario que echemos mano del contexto literario, es decir, el pasaje inmediatamente anterior, es decir, de dónde venimos. Si ustedes recuerdan, terminamos en el capítulo 9 la semana pasada, a este nuevo comienzo después del diluvio. Y en Génesis 10, que no lo leímos ahora, solo voy a leer una porción, usted lo puede leer en su casa, se nos narran las generaciones de los hijos de Noé después del diluvio, en este nuevo comienzo. Si usted lee en su casa, versículos 1 al 5, va a ver las generaciones de Jafet, que básicamente nos dice cómo ellos se extendieron entre las costas de Asia Menor, por las costas griegas, y muy probablemente de ahí muchos de ellos fueron los que poblaron Europa. Se menciona también al final del capítulo 10, versículos 21 al 32, las generaciones de Sem, que sabemos que es a quien Noé bendijo, y vemos que también lo que nos muestra es esta importancia que tiene Sem. Lo deja al final, aunque es el mayor, lo menciona al final, porque en la narrativa del Antiguo Testamento vemos que es esta intención de poder hablar al final de aquel que es más importante. Recuerda que fue aquel que Noé bendijo. Y más importante no en términos de una persona contra otra, sino en términos de la historia de la redención. Entonces, en el capítulo 10 también se nos habla de las generaciones de Sem, y al final, vieron que el capítulo 11 lo leímos hasta el versículo 10 nada más, pero a partir del versículo 10 del capítulo 11 y hasta el final, se vuelven a hablar de las generaciones de Sem otra vez, tanto en el 10 como en el 11 se hablan de las generaciones de Sem, porque la intención de Moisés, del autor, es poder ligar a Sem hasta Abraham, que es la historia que vamos a ver la siguiente semana en Génesis 12, de podernos mostrar cómo Dios sigue cumpliendo esa promesa de la simiente de la mujer y la elección de Abraham. Así que tenemos esta mención de Jafet y de Sem, pero en medio, en el capítulo 10, versículos 6 al 20, se nos narran las generaciones de Cam, y es lo que nos interesa y es lo que más nos sirve de este pasaje 10 para nuestro capítulo 11. No se ponga de pie, pero vamos a leer lo que dice a partir del versículo 6 hasta el versículo 20 del capítulo 10. Los hijos de Cam, que fue aquella que maldijo Noé, usted recuerda, Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama y Septeca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Él, o sea, Nimrod, el comienzo de su reino, de Nimrod, fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Lehabim, de Naftuim, de Patrusim, de Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim.
Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, del Gergeseo, del Heveo, del Araseo, del Cineo, del Arvadeo, del Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. En pocas palabras, lo que está haciendo Moisés allí es describirle a los israelitas que estaban leyendo esta historia por primera vez, de dónde provinieron, es decir, de la descendencia de Cam, todos estos pueblos que terminaron siendo los enemigos del pueblo de Israel, tanto para que tomaran la tierra prometida, como para tratar de arrebatárselos una y otra vez, y muchos de ellos, Gaza, hasta el día de hoy. Pero de manera sobresaliente en este pasaje se nos menciona a Nimrod. Se dieron cuenta que Nimrod fue el propiciador de la creación de la edificación de estas ciudades. Dice que él edificó su reino. Se nos menciona de manera especial a Nimrod, quien fue, dice el pasaje, conocido en la antigüedad. Y si usted lee un poco historia acerca de los sumerios y de Mesopotamia, es decir, las civilizaciones más antiguas de las que se tiene datos, ellos mismos consideran a Nimrod un dios cazador, un hombre muy poderoso y temible. No solamente la Biblia habla de Nimrod. Tal vez Nimrod era un gigante, y esto lo podemos deducir porque la tierra, vimos hace unas cuantas semanas, habitaban gigantes, hombres gigantes, y también cuando vemos que el pueblo de Israel, cuando Josué envía a los espías a ver la tierra de Canaán, dice que había hombres gigantes a los cuales ellos tenían mucho miedo. Entonces, probablemente Nimrod haya sido un gigante, pero el punto es que la Biblia lo describe como un ser humano sobresaliente y reconoce que adquirió esta fama de un poderoso cazador delante del Señor, y que por ello, esto es el punto, él, lo que podemos ver aquí, acaparó dominio y poder. Se convirtió en un hombre muy poderoso y él acaparó el dominio y poder, y lo sabemos porque el pasaje del capítulo 10 nos dice que él edificó su reino con estas ciudades de Erech, de Acab y de Calne. Y la más sobresaliente de las que se mencionan en el capítulo 10 es Babel, de lo que ocupa nuestro pasaje en el capítulo 11. Dice que es Babel y todas estas ciudades en Sinar, que es esta región donde se instalaron precisamente todas estas culturas mesopotámicas, que curiosamente están al oriente o al este del Edén, de donde la Biblia nos describe que está Edén. Así que lo que vemos entonces es que el nuevo comienzo después del diluvio se ve entorpecido, se ve estropeado por esto que está sucediendo aquí. Aquí está el problema con Babel. Dice el texto que los hombres hablan una sola lengua. ¿Ese es el problema? No. Sino que ellos deciden establecerse en Sinar. ¿Y cuál es el problema con eso? Que ellos están desafiando directamente la voluntad del Señor. Ellos, dice el pasaje, se pusieron de acuerdo, hagámonos, cosamos ladrillos, hagámonos estas ciudades para no ser esparcidos. ¿Qué no es una buena idea la unidad? Pero ¿cuál es el problema aquí? Sí, la unidad es siempre una buena idea, siempre y cuando esa unidad no sea para ir en contra de la voluntad de Dios. No importa cuán unidos puedan estar los hombres en una causa o en el deseo de hacer algo, por bueno que parezca, pero si es contrario a la voluntad de Dios, ese es el problema. Y por eso no debe prosperar. De hecho, en esas ciudades históricamente podemos ver que lograron grandes avances. Vemos que comienzan a fabricar ladrillo cocido en lugar de usar piedra. Es mucho más fácil manejar el ladrillo que la piedra, de obtenerlo, de manejarlo, de transportarlo.
Usaron asfalto en lugar de mezcla para empezar a construir ciudades. Es decir, comenzó también esta etapa de civilización. Y no, Dios no está en contra de ello. Pero el texto nos dice que luego los hombres planean edificar esta ciudad para sí mismos. Edifiquémonos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre, dice enseguida, para que no seamos dispersados sobre la tierra. Edifiquémonos una ciudad, hagámonos de un nombre para ir en contra de la voluntad de Dios, que es que nos esparzamos por toda la tierra y llenemos la tierra. Ellos están siguiendo exactamente el mismo patrón que Caín, cuando vimos en el capítulo 4, que el Señor lo destierra y lo condena a vagar errante, pero Él decide edificar una ciudad. En segundo lugar, esta ciudad, dice el pasaje, debe tener una torre muy alta. Tal vez para que cuando alguien se descarriara para allá, pudiera voltear a ver, allá está la torre, hacia allá debo ir. Pero este plan de ellos, no solamente querían que tuviera esa torre alta como un punto de ubicación, sino que debía ser una torre tan alta que llegara al cielo. Una torre celestial, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Debía ser una torre que uniera al cielo con la tierra. Los arqueólogos que han explorado estas zonas dicen que tal vez el pasaje se refiere a lo que ellos han nombrado un sigurat. Un sigurat es una pirámide escalonada con una escalera a su lado para animar a la deidad a bajar al templo que está junto a la torre. Eso lo dice un comentario del contexto cultural de aquella época. Pero vean lo que dice el historiador antiguo Josefo, un historiador que no era un creyente cristiano, pero un historiador que narró mucho e investigó de la historia del pueblo judío desde los tiempos de Jesús. Vean lo que dice este historiador Josefo. Él narra acerca de Nimrod, que él dijo esto, es decir, había esta tradición oral en la cual cuando se hablaba de Nimrod se decía lo siguiente: Nimrod dijo que se vengaría de Dios si Dios quisiera volver a ahogar el mundo. Para eso él construiría una torre demasiado alta para que las aguas no la alcanzaran. Y él dijo que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Nimrod se rebeló contra Dios al igual que sus antepasados antes del diluvio. Y según Josefo, él persuadió a la gente, su filosofía, su política, cuando él estableció ese reino, fue lo siguiente. Él persuadió a todos los que lo seguían y lo adoraban, algunos hasta como un dios, para que no atribuyeran su fuerza, su poder a Dios. Ni la de él ni la de ellos mismos. Sino que, como si, es decir, su política, su filosofía, su ideología era: todo esto que hemos logrado es por nosotros mismos y no tenemos nada que agradecerle a Dios. No es a causa de Dios que somos felices, sino lo que él buscaba era que creyeran que eran sus propios esfuerzos lo que les proporcionaban la felicidad. Las ciudades que ellos podían construir y las comodidades que les proveían, eso es lo que nos trae la felicidad y no Dios. Lo que nosotros mismos podemos proveer para nosotros mismos. Este es el problema. Este es el espíritu de Babel y permanece hasta nuestros días. Porque si nosotros entendemos bien esto en su contexto, este deseo del ser humano en este pasaje de hacerse de un nombre y de una reputación va más allá de eso, de simplemente ser conocidos, sino lo que ellos buscan es una independencia de Dios. Vivir una vida en la que no tengo por qué depender de este Dios, mucho menos obedecer
ni vivir para el plan que Él tiene para nosotros. Ese fue el pecado original en Génesis 3. La rebelión contra Dios y querer ser igual a Dios y gobernarnos a nosotros mismos. El susurro de la serpiente para con Eva. No hagas caso a Dios, sino que Él sabe que el día que tú tomes la decisión de vivir bajo tus propias reglas, tú vas a ser igual que Él. Ese susurro de la serpiente se sigue escuchando en Babel, pero lo sigues escuchando tú, mi hermano o mi hermana, todos los días de tu vida. ¿Cómo lo sé? Porque lo escucho yo también. El susurro de la serpiente sigue escuchándose. No honres a Dios. Dios es envidioso. Él no quiere que tú seas como Él. Dios es un Señor todo aburrido allá en el cielo, que quiere que tú seas un aburrido como Él, y que por lo tanto vivas de esta manera, lo honres con todo lo que eres. Fíjate, quiere que entregues todo lo que eres a Él. Qué egoísta es Dios. Quiere que le entregues tu tiempo, tu devoción, tus pertenencias, tus hijos, tu vida misma. Pero no, tú puedes ser como Dios. ¿Por qué habríamos de escuchar a Dios? Si nosotros mismos podemos satisfacer todas nuestras necesidades y darnos la felicidad que tanto buscamos a nosotros mismos. Ese es el espíritu de Babel. El segundo gran motivo que estos hombres tienen, según el pasaje, es lo que dice el versículo 4, y para que no seamos esparcidos sobre la superficie de la tierra. Pero Dios no solamente creó a los hombres, sino que nos dio propósito. Génesis 1:28, ya lo vimos. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. Dios no dijo: aborten cuanto más niños puedan, lleven una vida desenfrenada de sexualidad, completamente desenfrenada, y cuando se embaracen, aborten y maten a esos niños. Esto es completamente contrario a la voluntad de Dios. Esa es una mentalidad de Babel, de Babilonia. De ahí viene Babel, Babilonia. Ese es el espíritu babilónico. Una vez más, después del diluvio, le dice a la familia de Noé: en cuanto ustedes sean fecundos, multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Dios deseaba, mis hermanos, que aquellos que son portadores de su imagen lo representaran en todo el mundo, y Él les dio la orden: deben expandirse por todo el mundo, extenderse. Pero ellos decididamente buscan desobedecer el diseño perfecto de Dios para su creación, que esto es lo que solemos olvidar muy frecuentemente. Él nos hizo, nosotros le pertenecemos, Él es el que le puede dar propósito a todo esto. Por lo tanto, debíamos vivir conforme a el propósito del Creador. Pero ellos deciden desafiar el diseño perfecto de Dios y crearse su propia fuente de seguridad y de identidad y salvarse a sí mismos con su unidad. Y entonces vemos la respuesta del Señor. Esta es la segunda parte del sermón, la voluntad soberana de Dios. En el versículo 5 al 9 vemos cómo el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado, y me encanta cómo lo dice: los hijos de los hombres. La declaración de que Jehová descendió no debe causar en nosotros la idea de que Dios tuvo que hacer un viaje, descender desde los cielos y venir porque estaba atemorizado de lo que estos hombres iban a hacer. Lo que Dios quiere enfatizar aquí es que Él emite un juicio. Lo que vemos en este pasaje es un juicio sobre estos hombres. Y es interesante que en este pasaje no tenemos ninguna alusión a la gracia. O sea, vemos después del diluvio, vemos la gracia, vemos durante el diluvio la gracia de Dios salvando, pero aquí no hay, parece que no hubiera gracia en medio de este juicio. Pero lo que el autor quiere mostrarnos aquí es que Dios no tomó esta decisión de manera intransigente, desde las tripas como lo hacemos nosotros, sino que Él bajó, nos está diciendo, Él vio lo que estaban haciendo, Él de manera meticulosa
vio lo que ellos estaban haciendo, y lo que hace enseguida es que el Señor determina que no deben continuar con este plan y determina confundir su lengua. Vean lo que dice el versículo 6. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Este no es un acto egoísta del Señor. Dios sabe que los planes de los hombres, sí, unidos, pero bajo la influencia de la corrupción del pecado, recuerda, son los descendientes de Cam, esos planes de unidad, pero que son contrarios a la voluntad de Dios, solo conducirían al abuso, al caos, a la muerte, a la destrucción. ¿Y sabes qué? La historia lo confirma. Léete un poquito de historia y es la historia de la humanidad. Esta historia de abuso, de caos, de muerte y de destrucción, donde se dan ciertas unidades entre los hombres, pero solamente para buscar sus propios propósitos egoístas, abusando y matando a miles. Así que Dios sabe que si Él los deja continuar, esto conducirá al caos, a menos que el Señor intervenga para reencaminar el curso de la historia hacia su plan redentor original, Génesis 3:15. Recuerda, el plan del Señor, ¿cuál es? Restaurar al hombre a una perfecta y eterna comunión con Él en su reino perfecto. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios, lo vuelvo a repetir. Restaurar al hombre, al ser humano, a una perfecta y eterna comunión con Él en su reino perfecto. Por eso todo esto debe ser destruido para que venga lo perfecto. Y todo esto lo hace por medio de Cristo. Así que el Señor dispersa por toda la tierra a estos hombres y dejan de construir la torre. El Dios soberano, creador, que fue desafiado por estas simples mortales, terrícolas, hijos de hombres, dice ahí el pasaje. Me encanta como dice, por los hijos de los hombres. O sea, es como diciendo, ve nomás estas ratas de dos patas tratando de desafiar al Dios creador. Isaías 40, 21 al 23 nos dice esto: ¿no saben? ¿No han oído? ¿No se lo han comunicado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los reyes de la tierra, a los jueces de la tierra. A este Dios le estaban queriendo desafiar, y Dios no tuvo ni siquiera que desatar una guerra contra ellos, ni provocar un terremoto que les derribara su ciudad y su torre. Él simplemente trastornó la mente de los hombres para confundir sus lenguas. Ya no se podían entender el uno al otro, y ya no podían trabajar juntos. Así de sencillo. Pásame el martillo, y el otro, ¿qué? Y le pasaba una piedra, ¿no? Es sumamente interesante. Disfrutemos la manera en que la Biblia está escrita, porque ¿qué son estos hombres delante del Señor? Y el Señor en un momento simplemente confundió sus lenguas. Ve lo que dice el versículo 8 al 9, me encanta cómo lo está expresado. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Les salió el tiro por la culata a los pobres. Sus planes quedaron todos, ¡pum!, al revés. ¿Viste cómo empieza el pasaje? Los hombres querían hacer esto, Dios les confundió la lengua, y todo terminó exactamente al revés de como ellos quisieron. Desparramados por la tierra, y su ciudad no se pudo
concluir, no se pudo terminar. El Señor los dispersó por sobre la superficie de la tierra. El poder que su ciudad y su torre, en lo que ellos confiaban, terminó siendo confusión para ellos, porque nadie se puede oponer a los planes de Dios. Lo que vemos aquí es cómo el Señor dispersa a la humanidad, a estos descendientes de Cam, que en su desobediencia están buscando su propio reino secular, y Él los dispersa para que ellos terminen cumpliendo el plan que Dios había establecido previamente para ellos. ¿Recuerdas que te hablé al principio de cómo, por medio de estas nuevas políticas de Trump, Google, Walmart, McDonald's, Amazon, todas estas empresas transnacionales, y están cayendo como cascada, están haciendo todos estos cambios en aquello que se habían puesto de acuerdo para imponernos, según ellos, bajo su gran idea de desafiar a Dios y los designios de Dios, de que solamente existe hombre y mujer, de que solamente somos una sola raza, de que no hay distinción de personas. Mis hermanos, el Señor no permitirá que ningún plan de los hombres, sin importar cuán unidos estén para implementarlo, si es contrario a la voluntad de Dios, no prosperará. A mí me juzgaron un montón cuando empecé a hablar en contra de todo eso. No, pero pues la inclusión, son expertos ellos en sembrarnos estas ideas. O sea, nos querían vender, o sea, te vendían la idea de que era pro aceptación, como se dice, inclusión, pero lo único que hacían era dividir a la sociedad, dividir, pleitos, peleas. Así trabaja Satanás, pero ¿sabes qué? Todo aquel plan que tenga la humanidad que sea contrario a la voluntad de Dios no va a prosperar. Y Dios va a utilizar los medios que a Él le plazca. Él es el Todopoderoso. Él puede confundir en un minuto las lenguas de toda la humanidad, o puede usar a un presidente como Donald Trump para en un día derribar todas esas fortalezas que se estaban tratando de levantar y que tanto daño estaban haciendo. Mis hermanos, en la Biblia, Babilonia, representa a los reinos humanos y sus intentos de oponerse a la voluntad de Dios y del establecimiento de su reino en la tierra. Ese es el espíritu que permanece hasta nuestros días. Tú y yo, con pasajes como estos, debemos adquirir la sabiduría suficiente para vivir la vida desde una perspectiva más bíblica, cristocéntrica, entender qué es lo que está pasando. Identificar. Muchas veces hay preguntas, oiga pastor, ¿y es malo esto? ¿Es malo escuchar esta música? ¿Es malo ir a tal lugar? ¿Es malo? Y es malo en tu vida. Babilonia representa la maldad, la corrupción, los falsos sistemas religiosos en los que los hombres deciden poner su confianza. Y rechazando así este llamado de Dios a someterse a su voluntad soberana, la cual es amorosa y perfecta. Yo mismo interrumpiría cualquier plan de mis hijos hasta donde ellos me lo permitan, hasta donde me sea posible. Yo identifico mi paternidad sobre mis hijos hasta que ellos se casen como la oportunidad que Dios me da de interrumpir todas aquellas cosas que los pueden llevar al caos. De chiquititos es como que tu tarea es como impedir que se maten solos, ¿no? Y luego de cierta edad hasta que llegan a ser jóvenes es como impedir que maten a alguien más. O sea, en términos de accidentalmente o por lo tontos que podemos llegar a ser los seres humanos. Y Dios, yo estaría dispuesto a estorbarles, a interrumpir todas aquellas cosas en la medida de lo posible como ser humano, que los lleven al caos, por más bien que ellos piensen que está. Babilonia representa estos reinos y este sistema de pensamiento opuesto a la voluntad de Dios, mis hermanos, pero Babilonia en última instancia representa a los reinos humanos seculares, al sistema de pensamiento de este mundo que Jesús juzgará y destruirá
por completo cuando Él establezca su reino perfecto en la tierra. Jeremías 51-53. Aunque Babilonia ascienda a los cielos y aunque fortifique en lo alto su baluarte, de mi parte, dice el Señor, llegarán destructores a ellos, declara el Señor. ¿Sabes cuál es el fin de Babilonia? Apocalipsis 18, versículos 1 al 20. Ve lo que dice. Este pasaje ya me conocen, de los que me emocionan, de los que me enchinan la piel. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en una habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de esta tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de esta tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, como la torre de Babel, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado, y devuélvanle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuando ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Ese es el espíritu babilónico, hermanos. Pero ve lo que va a suceder. Por eso, así como en un minuto fueron confundidas las lenguas en Babel, por eso en un solo día vendrán sus plagas: muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie desde lejos, por causa del temor de su tormento, dirán: ¡ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora ha llegado tu juicio. Mira en dónde colocan su confianza las personas que tienen este espíritu babilónico, es decir, este sistema de pensamiento. Los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías: cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas, y todo objeto de marfil, y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas, que se enriquecieron a costas de ellas, se pararán a lo lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo: ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornado de oro, piedras preciosas y perlas. Escucha esto: en una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven en el mar se pararán de lejos, y al ver el humo de su incendio gritaban: ¿qué ciudad es semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y llorando y lamentándose gritaban: ¡ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas! Pero mira su fin: porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. ¿En quién debe estar tu confianza? ¿En Babilonia o en el Dios que en una hora puede juzgar a las naciones? ¿Sabes que, no los quiero asustar,
Pero los análisis macroeconómicos, investiguen esto con gente seria, gente que sabe de economía. Estamos ante un gran colapso de la economía mundial. Estamos a nada de que nos lleven al caos económico. Las naciones que creíamos que eran esas grandes, están quebradas. O sea, no hay dinero ya para pagar lo que deben. ¿Por qué seguir poniendo la confianza en Babel, en Babilonia y en este deseo de autosatisfacer aquello que solamente Dios nos puede dar? De ir en contra de la voluntad de Dios para vivir conforme a Babilonia y a los lujos y a las cosas y a los deleites que nos puede dar, sabiendo que es completamente contrario a la voluntad de Dios y que su fin es la destrucción total. Así que, mis hermanos, Babel no solamente es la historia de cómo surgieron las diversas lenguas en el mundo, aunque algo más sucedió relativo a esto. En Hechos 2 vemos el acontecimiento de Pentecostés. Y lo que vemos ahí es un efecto revertido del acontecimiento de Babilonia, donde el Señor envía su Espíritu Santo y une a los hombres que hablaban distintas lenguas por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Los hace hablar a estos galileos que no sabían más que el idioma que ellos hablaban ahí, autóctono, y empiezan a hablar en estas otras lenguas para transmitir, dice el pasaje de Hechos 2, las maravillas de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de que hay salvación en Cristo Jesús. Un efecto revertido de Babel, en donde nos muestra que la única unidad que prosperará y que es de verdadera bendición para los hombres es aquella unidad que solamente por creer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede recrear, es por lo que Dios está recreando una nueva humanidad que irá a vivir a su nueva creación. Mis hermanos, fíjate, por medio de ese mismo evento de Pentecostés, ahí nace la iglesia y la proclamación del Evangelio, y Dios expande su reino por medio de la predicación del Evangelio en diferentes idiomas. Así que el hecho de que hoy tú tengas una Biblia de papel en tus manos, escrita en español, en tu idioma, es una evidencia de cómo la voluntad de Dios se sigue cumpliendo, su reino se sigue expandiendo en la tierra y se va llenando de la gloria de Dios por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, por medio de hombres que van creyendo al escuchar este Evangelio y se suman a la familia de Dios para integrar esta nueva humanidad que habitará en su nuevo reino. Babel, mis hermanos, nos recuerda lo necio que es poner nuestra confianza en los reinos de este mundo y en sus torres impresionantes. Somos llamados, de hecho, lo vimos en Apocalipsis, y es lo mismo que dice Pablo en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, antes renueven su entendimiento por medio del conocimiento de la palabra que les lleve a entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para ustedes. Póngase de pie, por favor. Es necio, mis hermanos, poner nuestra esperanza en los reinos de este mundo que caerán. Babel también nos recuerda, mis hermanos, que nuestro Dios es el soberano de toda la tierra y que por medio de Cristo Él va a frustrar todos los planes de las naciones que sean contrarios a la voluntad del Señor. Así que cuando vengan y se levanten este tipo de propuestas de las naciones unidas para hacer cualquier cosa que sea contraria a la voluntad del Señor, tú y yo podemos valientemente pararnos y decirnos no, porque eso es contrario a la voluntad del Señor, sabiendo que el Señor va a derribar todo aquello que no colabore con lo que es para la extensión de su reino. Por medio de Cristo, mis hermanos, Dios consumará su reino y su ciudad santa en su segunda venida. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que estamos esperando. Somos Sión, el pueblo de Dios, la nueva humanidad de Dios que irá a vivir a la nueva Jerusalén con Él por la eternidad.
En Cristo, mis hermanos, Dios está reuniendo una nueva humanidad. Esta unidad es lo que trae bendición verdadera a la humanidad. Esta unidad de personas que pensamos diferente, que somos atraídos de diferentes maneras, que somos de diferentes razas, que somos de diferente género sexual, que somos... Eso es lo que trae unidad entre personas que son diferentes. Porque eso es lo que nos hace verdaderamente uno solo. No importa lo que Babilonia se proponga, nuestra confianza está en Cristo, que ya pisó la cabeza de la serpiente. Y que vendrá a recoger a su iglesia para llevarnos a su reino, el único que prevalecerá. Así que, porque el Señor hará esto, mis hermanos, hará caer los reinos de este mundo, y solo su reino, y solo aquello que esté alineado con su voluntad y su reino va a prosperar. Debemos aprender tú y yo de Babel, mis hermanos, lo necio y lo peligroso que es no alinear tus planes con la voluntad de Dios. Qué necio y qué peligroso es no alinear tus planes y mis planes con la voluntad del soberano Dios, que ha de juzgar y destruir todo aquello que no sea conforme a su voluntad y a su perfecto plan. Pero Babel nos recuerda que la voluntad del Señor es llenar la tierra de su gloria, y eso trae un gozo tremendo a nuestras vidas de saber que lo está haciendo por medio de aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Sin merecerlo, éramos rebeldes. El espíritu babilónico estaba impregnado en nuestras mentes y todavía hay vestigios de él en tu mente y en mi mente. Tú lo sabes mejor que yo. Pero Él nos ha dado un nuevo propósito. El Señor quiere que su reino siga siendo expandido en la tierra. Tú no estás aquí, mi hermano, mi hermana, solo para ser alimentado, como quien va y paga por un buffet. Aquí está mi ofrenda, aliméntenme y engórdenme. Tú tienes un propósito. Jesús dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que estamos aquí. No para ser un grupito de élite. No para beneficiarnos nada más y buscar nuestra comodidad. Es el plan de Dios que tú y yo salgamos al mundo y extendamos su reino por medio de la predicación del Evangelio. ¿Vamos a cumplir ese plan o no? Y amigo o amiga que nos visitas el día de hoy, déjame decirte, es necio poner tu confianza en los reinos de este mundo. Y es más necio aún oponerte a la voluntad de Dios. El Señor te está llamando hoy a que te arrepientas de tus pecados y rindas tu vida a Jesús, para que finalmente puedas estar del lado del único reino que prevalecerá en esta historia de la redención. Ven a Cristo, entrégale tu vida y cambia tu destino al alinear tu vida con el plan de Dios. El Señor, mis hermanos, hará caer todos los reinos de este mundo y solo su reino prevalecerá. Yo creo que estos pasajes nos ayudan a entender, mira, está fácil. ¿Esto es más conforme al espíritu babilónico o es algo que es conforme a la voluntad de Dios? Así de sencillo puedes determinar lo que es bueno y lo que es malo.